Ya estuvimos viendo ecuaciones lineales de primer orden, que eran de esta forma, donde esto se proponía como el producto de dos funciones, una en x y otra en y. Ahora, no siempre, cuando se da un ejercicio, esta expresión se puede separar en dos funciones, como el producto de algo en x y en algo en y. No siempre se puede hacer, ¿sí? Pero lo que es separación de variables es este el concepto. Proponer el producto de dos expresiones, algo en x y algo en y. También vimos que esta expresión se puede también obtener como una ecuación de variables separables, ¿sí? Donde cada uno de estas funciones está propuesta como un producto de dos funciones, algo en x y en algo en y. Bueno, ahora vamos a proseguir con este tipo de funciones. Una función de este tipo. La derivada primera más una función p de x por la función incógnita igual a q de x. ¿Sí? Si yo quisiera hacer una analogía y poder aplicar separación de variables, yo tendría que despejar. Y me quedaría así. Usando la notación de y, me queda así. Ahora, significa, por analogía, que esta f de xy es esta expresión. Y no siempre a esta expresión la puedo poner como un producto de dos funciones de x y de y. Entonces tenemos un problema con este formato de ecuación diferencial. Porque no la puedo aplicar en forma directa a la separación de variables. Entonces, vamos a trabajar este tipo de expresión. Cuando tenemos esta ecuación diferencial de primer orden. A ver cómo obtenemos la solución analítica. En base a algunos artilugios matemáticos y que apliquemos la propuesta principal, que es la hipótesis de separación de variables. Partamos de esta definición. Tengo esta expresión, la derivada de la función respecto a x, más una función por la incógnita igual a otra función, con condiciones iniciales en el punto x0 y 0. Esa es la problemática. Entonces, como no puedo separar la variable en forma rápida, simple, tengo que aplicar algún mecanismo matemático que me transforme esto y le pueda aplicar separación de variables y pueda obtener la solución analítica. Es muy común usar un mecanismo en matemática, un artilugio matemático, de multiplicar la expresión por una función mu de x, que en principio no la conozco, pero la tomo como conocida. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico esta expresión por mu de x, ¿qué me va a quedar?
Entonces tengo esta expresión. Bueno, ¿cómo se sigue? Esta función, mu de x, se llama en matemática una función de ponderación. Entonces, a esta expresión la ponderé con esta función. Ahora, ¿qué más puedo aplicarle como técnica conocida para poder seguir desarrollando esto algebraicamente? Y bueno, si tengo derivadas y tengo un producto, entonces es razonable aplicar la derivada de un producto. ¿Y qué me dice la derivada de un producto? La derivada de dos funciones respecto de x es igual a la primera función por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Eso me dice la regla de derivación del producto de dos funciones en una variable. Ahora, si yo llamo a S igual a U y a W igual a F, fíjense en cómo me queda. La derivada de mu por F respecto de X, ¿a qué va a ser igual? A U por la derivada de F respecto de X más F por la derivada de U respecto de X. Esta expresión que tengo acá, la voy a comparar con esta. Y por analogía, ¿qué obtengo? Fíjense, mu por la derivada de f, mu por la derivada de f, más algo por f, más, acá tengo la f, pero tengo la derivada de u. Entonces, si yo propongo que la derivada de u con respecto a x cumple que es igual a mu de x por p de x, si esto se cumple, entonces esto se cumple. Y entonces a esta expresión la puedo poner de esta manera. Entonces, resumiendo, ¿qué voy a tener? Que la derivada de mu de x por f de x respecto de x es igual a mu de x por q de x. Y simultáneamente se tiene que cumplir también que la derivada de u de x respecto de x, a que es igual a p de x por mu de x. Fíjense lo que tenemos acá. Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, mu y f, donde p y q son datos porque pertenecen a la expresión original. No hay que perder el objetivo. Esta es nuestra incógnita. Esta mu de x es algo que nosotros propusimos y es una función auxiliar, ¿sí? Entonces, si tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, tiene solución desde el punto de vista del álgebra. Es más, analicemos la segunda expresión, esta. Fíjense, puedo aplicar separación de variables. ¿Ven? Derivada de u respecto de u igual a p de x por diferencial de x. ¿Y cómo queda esto? Me va a quedar como logaritmo de u igual a la integral de p de x diferencial de x. Entonces ya tengo solución de u. La u propuesta ahora ya es conocida porque está en función de ¿quién? De un dato. Ahora fijémonos,
si u ya es conocida, si la reemplazo acá, y esto es dato original, directamente puedo despejar la f de x. Entonces, teníamos de esta segunda ecuación, puedo aplicar separación de variables y obtengo logaritmo de u igual a la integral de p de x diferencial de x, más una constante. Si a ambos miembros le aplico la exponencial del logaritmo me queda el argumento. Y de este lado, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar una constante por la exponencial de esta expresión como potencia. ¿Sí? Esto es lo que se denomina factor integrante. ¿De quién? De esta función. ¿Sí? Ahora, depende de C. Esta C pertenece a esta función. Y estas condiciones iniciales que están relacionadas con una constante son de esta expresión, es decir, de esta expresión. Entonces, acá tengo una familia de curvas. Si yo tomo una sola solución para un valor de C, ya tengo una solución fija y ahí sí reemplazo acá. ¿Y cuál sería esa solución fija? Cuando C es igual a 1. Es la más sencilla que hay. Entonces, la u de x, ¿cómo me va a quedar? Como e a la p de x diferencial de x. Esta es la función integral, la función auxiliar, y esto es el factor integrante. Ahora, de esta expresión, ¿qué es lo que hago? Fíjense, si yo integro ambos miembros, si yo integro la derivada, me va a quedar, como es la operación opuesta, mu de x por f de x. Y si yo integro este segundo miembro, me va a quedar mu de x por q de x diferencial de x, más otra constante. Ahora, esta constante sí pertenece a esta. Entonces, esta queda. Pero mu ya es conocida. Entonces, tengo que despejar directamente f de x. Y f de x, ¿cómo me quedaría? A u de x a la menos 1, ¿ven? Pasa dividiendo, por la integral de u de x por q de x más una constante. Entonces, la solución de esta expresión tiene dos pasos. Saco primero una función auxiliar con la cual multiplico. La resuelvo. Y una vez que la resuelvo, la reemplazo en esta expresión y vuelvo a integrar este tramo de expresión. Y recién voy a obtener la f de x. Entonces, volvamos a repasar qué es lo que hicimos. Tengo esta expresión con sus condiciones iniciales. No puedo aplicarle la separación de variables en forma directa, porque es difícil, no toda expresión se puede poner como un producto de dos funciones, algo en x y algo en y. Pero sí puedo aplicar algún artilugio matemático, como los artilugios matemáticos que se usaban en análisis 1. Sumar un 0 conveniente, multiplicar por un 1 conveniente. ¿Sí? Bueno, ¿acá qué sería? Voy a multiplicar por una función mu de x que no conozco en principio, pero que si a toda la expresión lo multiplico por mu de x no va a variar. Ahora, le aplico la derivada de un producto y llego
de esta definición a este sistema de ecuaciones. Dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Por qué? Porque P y Q son datos originales. No debo olvidarme, esta es la meta principal, encontrar la f de x. Pero tengo en el medio que pasar por una función auxiliar, una mu de x, que no conozco. Pero de la segunda expresión, acá ya puedo aplicar separación de variables. Cuando aplico separación de variables, vengo y obtengo esta expresión, donde esta constante no es la referida a estas condiciones iniciales. ¿Ven? Esta pertenece a esta. Esta pertenece a esta. Entonces, como tengo una familia de curvas, dijimos, con que tome una en particular, ya tengo la solución. ¿Y cuál va a ser esa una en particular? ¿Cuándo se vale 1? Ejemplo. Entonces, se define esta función auxiliar como el factor integrante. Ahora, ya conozco mu de x, ¿ven? Al conocer mu de x, yo reemplazo acá, esto es dato y esto es dato. Despejo f de x. ¿Cómo despejo? Integro ambos miembros. Si yo integro la derivada, me queda lo de adentro, el argumento. Igual a que integro esto en dirección x, más la constante. Esta constante sí es estas condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque estoy trabajando sobre esta, la original. Pero despejo f de x, y f de x me queda en función de ¿quién? De q y de mu de x. Pero mu de x ya la conozco. Mu de x está en función de un factor integrante donde está metido en el medio la función p de x, que es dato original. Entonces tengo f de x en función de ¿quién? De una p de x por una q de x, con una integral en el medio. Y la condición inicial está metida acá. Esa es la forma de trabajar con este tipo de expresión. ¿Sí? Es muy común utilizar este artilugio matemático ya. El de ponderar una expresión por una función que en principio no conocemos, y el de aplicar técnicas de derivación o de integración, en particular de derivación. O sea, ponderar una expresión y aplicar técnicas de derivación, que es la derivación por parte que habíamos puesto al principio, se usa mucho tanto en método de elementos finitos, método de Galerkin, método de los contornos, método de los momentos, que son todos métodos matemáticos de análisis de cálculo numérico para ecuaciones o sistemas de ecuaciones diferenciales.